Para entender de qué manera se vio comprometido nuestro país dentro de la Guerra de Corea, hace falta entender el contexto contemporáneo de la época, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Mientras el mundo empezaba a despertarse de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, Colombia estaba absorto en sus propios conflictos internos. En un contexto de política conservadora y tras la muerte del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, que desencadenaría en el Bogotazo, Colombia vivía una de sus épocas más oscuras encarnada por la viviente violencia. Mientras esto sucedía, el sistema sociopolítico mundial era cambiante. Tras la caída de Alemania y el eje, del cual hacía parte Japón, los aliados empezaron la repartición de territorios influenciados en el mundo. Tras algunos años, todo se vería discernido en dos partes, la parte capitalista de los Estados Unidos de América y la parte comunista de la Unión Soviética, dando paso así a lo que en la historia conocemos como la Guerra Fría. En medio de este tira y afloja diplomático, en el que se encontraban las dos grandes potencias, uno de los primeros enfrentamientos que hubo fue el que se evidenció en Corea. Tras la finalización de la guerra con el eje, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América decidieron dividir Corea en dos. Así, trazaron el límite en el paralelo 38, el norte quedando a cargo de los soviéticos, mientras que el sur de los americanos. Para no explayarnos mucho en este tema, solo diremos que las cosas no se resolverían de modo pacífico entre ambos bandos, ya que cada quien quería obtener un poco más de territorio. De esta forma, las Naciones Unidas durante el gobierno de Mariano Espina Pérez realizó una solicitud buscando la colaboración de sus miembros con tropas para llevar a Corea, buscando liberar al mundo del comunismo. En un principio, Ospina Pérez ofreció apoyo a Truman en la forma en que el desarrollo de los acontecimientos indicara necesaria, pero cuando la petición formal llegó, el ministro de Guerra, Evaristo Sourdis, respondió que Colombia solo tenía en ese momento fuerzas para atender sus propias necesidades. Sin embargo, todo este asunto coincidió con las elecciones presidenciales, de las cuales saldría victorioso Laureano Gómez, gran admirador del Coloso del Norte y enemigo acérrimo del comunismo en cualquiera de sus manifestaciones. Es así como en un discurso, el ahora presidente de Colombia expresaría lo siguiente. Los Estados Unidos están enviando la vanguardia de su juventud a una lucha sangrienta en defensa de esos principios. Y mi espíritu no quedaría satisfecho si en estos momentos mis labios dejaran de pronunciar las palabras de admiración y reconocimiento por el heroico esfuerzo que se hace para salvar la civilización. Así, como primera muestra de apoyo bajo el decreto 3230 del 23 de octubre de 1950, Colombia dispuso el envío de la fragata Almirante Padilla, destinada a patrullar aguas de Corea como parte de la sexta flota estadounidense. Pocos días después, el embajador Zuleta Ángel ofreció los servicios de un batallón de infantería. Sin embargo, la decisión tomada por el gobierno colombiano no se dio por un deseo altruista, sino por una necesidad imperante de una alianza con el país norteamericano. Pese al llamado de las Naciones Unidas, fue Colombia el único país latinoamericano en apoyar de manera directa en la guerra de Corea, lo que mejoró mucho las relaciones entre los países. La convicción del presidente Laureano era la de mezclar el comunismo con el Partido Liberal, para así tener un enemigo común. Pero tanto para el Ejército Nacional como para los Estados Unidos esto no estaba tan claro. De esta manera, se puede decir que en la guerra de Corea encontraron los militares colombianos una salida a la disyuntiva que se vivía en nuestro propio territorio, para encontrar un enemigo más claro y poder salir en busca de cierta gloria. Así lo afirma el general Gabriel Puyana García, cuando en su texto dice lo siguiente. Adoro mi carrera, y sé que me dolería mucho dejarla, pero me siento hastiado y sin motivo para combatir en una contienda que habrá de cobrar vidas y sangre de hermanos. Este viaje a Corea me abre la oportunidad de realizarme como soldado y llegar a vivir la emoción de la guerra y la ilusión de la gloria militar que no se podrá encontrar nunca en una lucha intestina. Es la oportunidad de realizar mi carrera militar
y de sustraerme de una lucha fratricida que me ha dejado tremendas decepciones en mi reciente experiencia en los llanos orientales. No deja de ser irónico ir a luchar por una democracia tan lejos de nuestras fronteras cuando aquí vemos cómo se van desvaneciendo esos ideales. Así, muchos miembros del ejército colombiano quisieron alistarse para Corea, pero muchos otros serían vinculados por sus superiores para aislarlos de la situación interna o en razón de sus presuntas filiaciones partidistas. Es decir, a muchos soldados los escogieron por ser liberales. Con respecto a todo esto, el militar Álvaro Valencia Tovar, en su testimonio, dijo: ¿Por qué luchar por la libertad y la democracia en otro país cuando en el nuestro ambas estaban desapareciendo? Aunque el gobierno decía lo contrario, el alistamiento era obligatorio para quienes designaban, ya que si se negaban eran retirados de inmediato de la Fuerza Armada. Dado esto, la realidad es que el Batallón Colombia estaba, por lo menos en principio, muy mal conformado. Tanto es así que los funcionarios estadounidenses pensaban que la oferta colombiana no reunía los criterios de asistencia establecidos, no ofrecía mucho apoyo de combate, además de que por la falta de armamento colombiano había que equiparlo, dotarlo de provisiones y además transportarlo. Aún así, decidieron que habría de aceptarse el batallón por cuestiones políticas. Más tarde, en 1951, el gobierno colombiano, en vista de la mejoría de las relaciones con los Estados Unidos, pidió armamento para dotar a su propio ejército. Esto tendría una respuesta negativa, aunque diplomática, así que se nombró una comisión que se encargaría de estudiar las necesidades de las fuerzas militares colombianas. Sin embargo, para el liberalismo, la venta por parte de Estados Unidos de armas para el gobierno colombiano constituía un grave riesgo. Aún así, todo intento por parte de este partido fue inútil, y en abril de 1952 se firmó el Pacto de Ayuda Militar en el que ambos países se comprometían a suministrar los equipos, materiales, servicios y demás ayuda militar para fomentar y mantener la paz del hemisferio occidental. No obstante, el pacto precisaba que Colombia debía hacer uso efectivo de las ayudas brindadas por los Estados Unidos, sin dedicarla a fines distintos que para los que se brindó. En pocas palabras, Colombia no debía usar estas armas para el conflicto interno armado. Por su parte, el Batallón Colombia tuvo mejores resultados de los esperados. Al mando del coronel Jaime Planía Puyo y a bordo del Aiken Victory, buque de transporte de la US Navy, viajaron 1080 soldados colombianos a Corea. Al llegar, se inicia un intensivo entrenamiento y tras esto, el general Blackshear Bryan se convirtió en el nuevo comandante del Colombia. En principio, este batallón se dedicó meramente al entrenamiento y patrullaje contra acciones guerrilleras norcoreanas. Sin embargo, tienen una gran importancia en la operación Nómada, que consistió en la obtención de tres cerros, llamados por los colombianos como La Teta, Don Polo y El Chamizo. Las acciones de los hombres del Colombia durante esta operación merecieron el reconocimiento tanto del gobierno surcoreano como del estadounidense. Es claro que la intención del gobierno colombiano era la de armarse de mejor manera para el conflicto interno, pero ante las constantes negativas de usarlo para ese propósito, los mismos militantes del ejército colombiano se cuestionaban la efectividad del Batallón Colombia, políticamente hablando. Esto se ve reflejado en este mensaje personal que le envía el comandante del Batallón Colombia, Alberto Ruiz Novoa, al general Gustavo Rojas Pinilla. Mi apreciación es que la situación se está poniendo caliente y que de ahora en adelante las pérdidas serán sostenidas. Sería cuestión de decidir si el gobierno y el país están obteniendo con la participación del batallón en Corea las ventajas que necesariamente debemos esperar o no, y en consecuencia resolver si la unidad continúa aquí o se retira. Si se resuelve retirarla, también sería conveniente resolverlo rápidamente, porque en la actualidad solo tiene dos tercios de su capacidad combativa, lo que constituye una deficiencia para ajustarse a las misiones que le corresponden. Mi opinión personal es que si no estamos recibiendo un beneficio tangible y con buena voluntad por nuestra participación en Corea, el batallón debe retirarse.
especialmente por la perspectiva de mayor actividad, que significa mayores bajas y por consiguiente mayores gastos en todo sentido, inclusive en prestaciones sociales. En medio de estas negociaciones entre Colombia y Estados Unidos por el armamento y el Batallón Colombia, se da la caída de Laureano Gómez y la instauración de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, situación que benefició a los Estados Unidos ya que se podría replantear así la continuación del batallón en Corea. Es así como en términos del general Valencia Tovar, la experiencia de Corea marcó huella decisiva en la tecnificación del ejército y la armada, pues en la circunstancia del conflicto interno que desgarraba al país, se introdujeron nuevas técnicas de operación sin las cuales se hubiera agravado la inferioridad evidenciada por la fuerza pública frente a la guerrilla en las primeras fases de la confrontación. La lección de Corea, dura y violenta como fue, nos enseñó a combatir, cambiando en breve tiempo todo un esquema de comportamiento militar para hacerlo más profesional y eficiente. Además de esto, fue un punto decisivo en las relaciones venideras de coordinación con los Estados Unidos, siendo Colombia uno de sus más grandes aliados latinoamericanos. Dicha relación ordenaría el imaginario colectivo colombiano venidero, ejemplificado de manera majestuosa por el maestro Gabriel García Márquez, en la voz de José Arcadio Buendía. La única posibilidad de contacto con la civilización es la ruta del norte.